Entonces empezaremos con la actividad. Hoy, como parte de la programación de las actividades de medicina interna, tenemos la revisión de la guía de práctica clínica. Este día traje la guía sobre profilaxis y tratamiento de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, la actualización realizada en el 2023, en marzo del 2023, por la Sociedad de Oncología Clínica Americana. Empezaremos entonces dando una introducción respecto a el tromboembolismo venoso en cáncer. Haremos una revisión de los métodos de revisión de la guía, de desarrollo de la guía. Pasaremos una revisión por las recomendaciones principales de la guía. Vamos a ver que limitamos la revisión el día de hoy a las preguntas que tenían una respuesta con una alta calidad de la evidencia y finalizaremos con un análisis crítico y unas conclusiones al respecto. Bueno, empezando con la introducción, todos conocemos la tríada de Virchow, en la que tres factores, la estasis, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad, nos predisponen a generar la trombosis. Y esto aumenta entonces el riesgo trombótico. Vemos que en los pacientes con cáncer esto no es diferente y de hecho la enfermedad como tal aumenta el riesgo de la trombosis afectando cada uno de estos tres factores. Entonces vemos que hay lesión directa por el proceso neoplásico. También hay lesión que puede ser inducida por la quimioterapia no selectiva, el uso de terapias como radiación o cirugía, el uso de catéteres que se dejan implantados en los pacientes, la inmunoterapia, aumentando pues, factores proinflamatorios que pueden generar lesión endotelial. Otros factores asociados a estasis como la inmovilidad y las hospitalizaciones inherentes a veces a las complicaciones y a el cáncer como tal, la compresión extrínseca vascular y la invasión vascular por los tumores y la dilatación atrial o disfunción atrial y arritmias inducidas tanto por los factores proinflamatorios del cáncer como por los tratamientos cardiotóxicos que pueden utilizarse. Hay un aumento de la hipercoagulabilidad por un efecto procoagulante tumoral, en el cual se ha visto un aumento del factor tisular, un aumento de la activación plaquetaria y una disminución de la fibrinolisis. Eh, También hay un aumento del riesgo de trombosis por el uso de tratamientos hormonales, el uso de receptores de factor de crecimiento epidérmico y de factor de crecimiento endotelial vascular. Y también pues un aumento pues de riesgo por el uso de transfusiones y factores de crecimiento como la EPO y los factores estimulantes de colonias que se utilizan. Entonces, el tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer aumenta en gran medida en los pacientes con respecto a la población general, ya que se ha visto un aumento de 6 veces el riesgo relativo de sufrirlo. Y el hecho de que se presente el tromboembolismo venoso en estos pacientes aumenta la mortalidad, tanto que es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer. Más o menos el 20% de los casos nuevos de tromboembolismo venoso ocurren en pacientes con cáncer y de estos pacientes que tienen un tromboembolismo venoso, hasta el 25% reingresan de manera temprana por sangrado o por recurrencia del mismo. Esto entonces va a retrasar el tratamiento que reciben los pacientes y va a disminuir y alterar en definitiva el pronóstico de estos pacientes. Este es un estudio que juntó datos por aproximadamente 18 años de aproximadamente 3 millones de pacientes con cáncer, de pacientes estadounidenses, y lo que se hizo fue analizar la mortalidad intrahospitalaria, entre otras cosas, de los pacientes con cáncer. Se hizo un subanálisis en el que se comparaba la mortalidad de los pacientes con tromboembolismo venoso y sin tromboembolismo venoso, y vemos que la diferencia es significativa, cambiando de un 5.5% en los pacientes sin TEP hasta un 15% en los pacientes con tromboembolismo, y esto se aumenta hasta casi un 20% en los pacientes con embolismo pulmonar. También vemos en este otro estudio de aproximadamente 842 pacientes que se siguieron de manera prospectiva después
de que tuvieran un evento de tromboembolismo venoso, de los cuales aproximadamente 181 pacientes tenían algún tipo de neoplasia maligna, y se lo siguió por 12 meses, evaluando la recurrencia de tromboembolismo venoso y el sangrado mayor. En este estudio se vio un aumento significativo en el riesgo de presentar un tromboembolismo venoso en los pacientes con cáncer con respecto a los que no tuvieron cáncer, y que dentro de los pacientes que tuvieron un tromboembolismo venoso también se aumentó el riesgo de sufrir un evento de sangrado mayor a 12 meses, que este riesgo se había aumentado en los pacientes que tenían cáncer con respecto a los que no tenían cáncer. Entonces, en definitiva, en los pacientes con cáncer presentar un tromboembolismo venoso nos va a aumentar también el riesgo de su recurrencia y de complicaciones asociadas al tratamiento mm, eh, con anticoagulación. Y es por esto que la Sociedad Americana de Oncología Clínica entonces lanza esta guía. Vemos algunos de los autores involucrados en el desarrollo de esta última actualización. El doctor Michael Key es un hemato-oncólogo de la Universidad Carolina del Norte, que es quien dirige los centros de investigación de la sangre y hemofilia de dicha universidad. La doctora Nicole Kurderer, que es una oncóloga clínica que se caracteriza por llevar a cabo investigación en toxicidad farmacológica y biomarcadores en cáncer. Y el doctor Alok Khorana, que muchos conoceremos por el score de Khorana, que nos ayuda a estimar el riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer. Y es un oncólogo clínico, profesor de medicina, director del programa de cánceres gastrointestinales en el Instituto de Cáncer de Taussig de la Cleveland Clinic. Y se caracteriza entonces por investigación en modelos predictivos y desarrollo farmacológico en trombosis asociada a cáncer y cáncer gastrointestinal. ¿Cómo fue desarrollada esta guía? Esta guía viene en desarrollo desde aproximadamente el 2007, cuando salió la primera versión, y a partir de un sistema de alertas para la actualización de la guía, se ha venido actualizando aproximadamente cada 3 años. La última actualización se había hecho en el 2019, y digamos que con este sistema de alertas lo que se hace es una revisión sistemática de la evidencia, en la cual, si se encuentran estudios relevantes que pudieran cambiar la práctica, se realiza entonces la actualización a partir del estudio Caravaggio, que se publicó en el 2020, y otros estudios adicionales que evaluaban el efecto de apixaban en el tratamiento de del tromboembolismo venoso en cáncer. Se decidió hacer esta nueva actualización en marzo de este año. El panel encargado de esta actualización es un panel multidisciplinario que incluye un representante de los pacientes y un miembro de la planta de guías de práctica clínica de la ASCO. Entonces, para esta guía se realizó una estrategia de búsqueda en la que se incluía revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados controlados, metaanálisis de estos estudios y opiniones de expertos que estuvieran publicadas en PubMed y Cochrane. Para esta actualización entre el 2018 y el 2022, pero las actualizaciones previas utilizaban pues información desde 1950 aproximadamente. Se incluyeron estudios en los cuales se incluyeran pacientes adultos con cáncer que tuvieran uso de agentes farmacológicos para el tratamiento de tromboembolismo venoso y tromboprofilaxis perioperatoria de tromboembolismo venoso con respecto a placebo o manejo estándar, en los cuales se evaluará ocurrencia o recurrencia de tromboembolismo venoso y la presencia de sangrado mayor. Digamos que de base se estableció que como mínimo tuvieran un tamaño de muestra mayor a 50 pacientes para poder ser incluidos en los estudios a considerar por el panel de expertos. Se excluyeron resúmenes de reuniones no publicadas en revistas indexadas, editoriales, comentarios, cartas, reportes de casos y revisiones narrativas, y pues como algo que me parece muy relevante también es que se excluyeron publicaciones que estuvieran en idiomas distintos al inglés. En cuanto a los métodos, continuando con esta parte, hubo 2 periodos en los que, después de la revisión de estos estudios encontrados y la formulación de las recomendaciones, estas se expusieron a revisión pública para recibir posibles comentarios y modificaciones a las recomendaciones, y posterior a estos 2 periodos se hizo nuevamente una revisión, una nueva redacción de las recomendaciones y finalmente una última revisión
por el Comité de Medicina Basada en la Evidencia de la ASCO para finalmente publicarla en la revista oficial de la sociedad. Toda la guía fue financiada por la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Para las recomendaciones se utilizó un esquema GRADE que no es el último, sino que venía, digamos que en todas las actualizaciones se ha venido utilizando el mismo esquema GRADE utilizado en la primera guía del 2007, por lo cual puede variar un poco con el esquema GRADE que conocemos actualmente, y se divide entonces la calidad de la evidencia en alta, intermedia, baja o insuficiente. La calidad alta se definía como una alta confianza de que la evidencia reflejara la magnitud y la dirección del efecto. Esto quiere decir que investigaciones nuevas podrían no cambiar o tenían muy poca probabilidad de cambiar la dirección o la magnitud del efecto de la recomendación. Mientras que una evidencia baja, entonces, quiere decir que la nueva evidencia que pudiera salir en los años siguientes podría cambiar tanto la magnitud como la dirección del efecto de la recomendación que se está lanzando. E insuficiente es cuando no hay suficiente evidencia para poder, digamos que, soportar una recomendación específica. Y la fuerza de la recomendación entonces dependerá de de que hay una alta confianza en que la recomendación refleja la mejor práctica. Y esto se hace basado en que hay una fuerte evidencia de un efecto neto, una buena evidencia de que hay resultados consistentes entre todos los estudios, de que hay una buena calidad de los estudios y que todos los panelistas estuvieron de acuerdo. Una recomendación débil, entonces, eh, significará que hay una evidencia limitada del efecto neto, que puede haber dudas de la calidad de los estudios, que puede haber inconsistencia entre toda la evidencia revisada y que no hay un grado completo de acuerdo entre todos los panelistas. Se evaluó 6 preguntas, se respondió 6 preguntas en esta guía. Sin embargo, hay 2 preguntas en las cuales nos basaremos y esto... em, de estas 6 preguntas nos basaremos en 2 en las cuales la calidad de la evidencia fue mucho mayor que para las otras y que nos permite lanzar unas recomendaciones fuertes. Entonces, con respecto a estas 2 preguntas son, ¿los pacientes con cáncer que serán llevados a cirugía deberían recibir profilaxis sistémica perioperatoria para tromboembolismo venoso? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor método de tratamiento en pacientes con cáncer y tromboembolismo establecido para prevenir recurrencias? Entonces, con respecto a la primera pregunta, hay 7 recomendaciones, vamos a dividirlas en 2 grupos. Las primeras hacen referencia a la tromboprofilaxis eh, perioperatoria para los pacientes con cáncer. Y en estos pacientes, entonces, lo que recomiendan es que todos los pacientes con enfermedades malignas que fueran llevados a una intervención quirúrgica mayor deben recibir una tromboprofilaxis farmacológica. Entre las opciones tenemos parenterales, principalmente heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Se deberán utilizar a menos que haya una contraindicación específica para el uso de anticoagulación, de tromboprofilaxis. Bueno, esta profilaxis debe comenzar antes de la cirugía y si bien se pueden agregar métodos mecánicos como mecanismos de compresión neumática intermitente, no debe utilizarse una compresión neumática intermitente como única estrategia de tromboprofilaxis perioperatoria. También nos recomiendan que en poblaciones que tengan alto riesgo puede utilizarse una combinación entre profilaxis farmacológica y mecánica y que la profilaxis farmacológica deberá utilizarse al menos durante 7 a 10 días. Todas estas recomendaciones están basadas en los estudios que vamos a ver a continuación. Traigo entonces esta revisión sistemática de RCTs que estuvieran hechos en pacientes con cáncer ginecológico eh, y pues tromboprofilaxis perioperatoria en esta población. Entonces, se incluyeron estudios entre 1966 y el 2005, en los cuales se utiliza heparinas de bajo peso molecular, heparinas no fraccionadas o medias de compresión neumática intermitente. Se evaluaron 278 artículos, de los cuales se incluyeron 11, y hubo estas combinaciones de comparaciones en los estudios encontrados. En todos los estudios que se incluyeron en esta revisión, se inició la profilaxis de manera preoperatoria y se continuó la profilaxis por 7 a 10 días después del evento quirúrgico. Vemos entonces cómo
dentro de la comparación de heparina versus control, en la que comparaban tanto, combinaban el uso tanto de heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular, mm, con 289 pacientes en total incluidos, hubo digamos que se favorecía el uso de heparina con respecto a control para la prevención de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda, y una tendencia a favorecer a las heparinas para prevenir el tromboembolismo venoso, sin un resultado estadísticamente significativo para el control o la prevención de embolia o embolismo pulmonar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la cantidad de pacientes con embolismo pulmonar en esta revisión fueron muy pocos, como vamos a ver más adelante. Al comparar heparina de no fraccionada versus heparina de bajo peso molecular, no hubo diferencias en tromboembolismo venoso ni en tromboembolismo venoso ni en trombosis venosa profunda. Sin embargo, hay un problema aquí con el poder del estudio debido a que para un poder del 80%, calculando una incidencia de trombosis venosa profunda del 5,4%, se necesitarían aproximadamente 800 sujetos para poder encontrar un resultado significativo, y vemos que el N logrado en este RCT, pues en esta revisión sistemática fue mucho menor. Bueno, vemos aquí que entre los estudios incluidos habían distintos regímenes para el uso de las heparinas, pero que todos tenían un inicio preoperatorio. Y que para los casos de digamos que los desenlaces de embolismo pulmonar en los estudios fueron muy pocos, de 7 versus 1 en los grupos de heparina versus control, por lo cual digamos que no podemos tomar como definitivos estos resultados presentados. Adicionalmente, cuando vemos entonces ya los grupos de heparinas de bajo peso molecular, vemos que utilizaron distintos tipos de regímenes en cuanto a dosis, pero que todos iniciaron de manera preoperatoria y se continuaron hasta 7 a 10 días después del evento. De nuevo, pocos eventos de trombosis venosa profunda y de embolismo pulmonar, por lo cual pues, nos quedan dudas con respecto al poder de estos resultados y la posibilidad de encontrar diferencias, lo cual afectó principalmente al embolismo pulmonar, pero vimos que fue suficiente para demostrar una diferencia en la trombosis venosa profunda. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis del grupo publicada en Cochrane, ¿cierto? En el 2007, y aquí se comparó entonces cuál era la estrategia parenteral pues, de mejor utilidad en los pacientes para esta tromboprofilaxis perioperatoria. Y lo que se vio es que había una tendencia en una disminución en la mortalidad por cualquier causa con el uso de heparinas de bajo peso molecular, al igual que una tendencia que no fue estadísticamente significativa a disminuir el riesgo de embolismo pulmonar con este mismo medicamento y a disminuir la trombosis venosa profunda sin una diferencia significativa en el sangrado mayor. Sin embargo, todo esto fueron únicamente tendencias en el que el estimado pues, puntual nos dio que favorecían el uso de las heparinas de bajo peso molecular, pero con un intervalo de confianza que atravesaba el punto de no efecto, por lo cual podemos decir que no hay diferencias significativas entre el uso de heparina de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas para este propósito. En lo único en lo que hubo diferencia fue en el hematoma de la herida quirúrgica, que pues de todas formas se considera una complicación entre comillas menor, por lo cual las conclusiones que podemos sacar a partir de esto, que son pues las principales estudios con los cuales se basan las recomendaciones, es que la profilaxis debe iniciarse en el preoperatorio, que debe durar al menos 10 días y que no hay unas diferencias significativas entre las dos estrategias parenterales. En cuanto a la tromboprofilaxis mecánica, a este estudio pues, se le dio bastante peso durante la revisión de la evidencia por el panel de expertos, y es un estudio que incluyó 151 pacientes japoneses que eran llevados a cirugía curativa. Se aleatorizaban a el uso de enoxaparina versus unas medidas de compresión neumática intermitente. En el cual se evaluaban los desenlaces de incidencia de tromboembolismo venoso a 28 días por venografía, y como desenlace de seguridad se evaluaba entonces la presencia de cualquier sangrado. En
En este estudio lo que se vio fue que el riesgo de tromboembolismo venoso fue menor, o la frecuencia de tromboembolismo venoso fue menor en los pacientes con enoxaparina con respecto a los pacientes que utilizaron medidas mecánicas y que el riesgo de sangrado fue también mayor en este grupo, pues obviamente asociado al uso de un anticoagulante. Este es otro estudio en el que se evalúa la posibilidad de utilizar unas medidas combinadas de tromboprofilaxis farmacológica y tromboprofilaxis mecánica, ¿cierto? Es un estudio unicéntrico con 682 pacientes que tenían adenocarcinoma gástrico. Se hizo entonces una comparación, como mencioné, entre la compresión neumática intermitente y heparinas de bajo peso molecular más compresión neumática intermitente, utilizando enoxaparina 40 miligramos al día desde el día antes de la cirugía hasta el día del alta, que aproximadamente en promedio fue de 7 días en total. Se siguió entonces a los pacientes por 30 días buscando el desenlace de tromboembolismo venoso, principalmente evaluando el dúplex al día 4 y un dímero de examen físico y anamnesis al día 30. Como desenlace de seguridad, entonces se evaluó la presencia de sangrado mayor. Lo que vemos es que hubo una disminución, ¿sí?, del riesgo de ocurrencia de tromboembolismo venoso en los pacientes que tenían una profilaxis combinada con respecto a los que no la tenían y que hubo un aumento del riesgo de sangrado en los pacientes que utilizaban la estrategia combinada. Sin embargo, este estudio comparó, digamos que el uso de un anticoagulante con no uso de anticoagulación, lo cual obviamente iba a disminuir el riesgo de trombosis e iba a aumentar el riesgo de sangrado. Hubiera sido ideal que compararan entonces mejor o que hubieran considerado un estudio que comparara las heparinas de bajo peso molecular con respecto a las heparinas más las estrategias mecánicas. Las recomendaciones finales de esta primera pregunta hacen referencia a el uso de tromboprofilaxis farmacológica extendida en este mismo contexto perioperatorio, hasta 4 semanas después de cirugía abdominal o pélvica mayor abierta, y hacen una recomendación de utilizarlo con una calidad alta de la evidencia y una fuerza moderada a fuerte en pacientes que tuvieran alguna cirugía laparoscópica o abierta para cáncer y que tuvieran factores de riesgo como movilidad limitada, obesidad, antecedentes de tromboembolismo venoso o factores de riesgo adicionales. Estos pacientes se beneficiaban principalmente con una fuerza alta de la recomendación de utilizar heparinas de bajo peso molecular, pero también podría considerarse el uso de rivaroxabana o apixabana, aunque esta recomendación es débil. ¿Y por qué utilizar la tromboprofilaxis extendida? Vemos este estudio prospectivo en el que se incluyó 766 pacientes que llegaran con eventos de embolismo pulmonar, pacientes con cáncer, y se vio que después de la primera semana o sea, que la mayoría de eventos de embolismo pulmonar ocurrían después de la primera semana de la tromboprofilaxis para perioperatoria en cirugía de cáncer. Y vemos que en promedio todos tienen un momento de presentación después de los 20 días, tanto para embolismo pulmonar como para trombosis venosa profunda. Y vemos algunos factores de riesgo que se asocian a la presentación de este tromboembolismo venoso después de la primera semana de la cirugía. Vemos que están el tipo de cáncer, el tipo de cirugía, si ha tenido solamente pues, antecedentes, si la enfermedad se presenta como TBP o como embolismo pulmonar, y el uso de terapias asociadas a su cáncer. Bueno, y entonces, ¿qué se ha visto con respecto al uso de la tromboprofilaxis extendida? En este metaanálisis que incluyó 7 ensayos aleatorizados con 1.728 pacientes, se comparó entonces la profilaxis extendida con heparinas de bajo peso molecular comparada con control o placebo. Y lo que se vio fue una disminución del riesgo de tromboembolismo venoso, de trombosis venosa profunda y sin diferencias significativas en el sangrado con el uso de la heparina de bajo peso molecular con un seguimiento de aproximadamente 4 semanas. Dentro de esta revisión sistemática, digamos que uno de los estudios más representativos fue publicado en el 2010 por el doctor Cacar. Y fue un ensayo aleatorizado doble ciego que incluyó pacientes consecutivos mayores de 40 años que fueran llevados a cirugía electiva, ya sea abierta, curativa o paliativa, de un cáncer gastrointestinal, ginecourinario o ginecológico, es decir, abdominales y pélvicos.
Se excluyeron algunos cánceres como sea de esófago, hígado, vía biliar, sistema nervioso central, pacientes que tuvieran alguna contraindicación para la anticoagulación, como vemos acá con hemorragia activa, alto riesgo de sangrado o hipersensibilidad a heparinas de bajo peso molecular. En este estudio se evaluó entonces el uso de bemiparina a esta dosis, iniciados en el posoperatorio a las 6 horas hasta el día 8 y se aleatorizaban después de esto a continuar la bemiparina o a utilizar placebo por 20 días más. Es decir, en total se hizo un seguimiento por 28 días con la intervención y finalmente en los desenlaces de seguridad se hizo un seguimiento a 90 días. Vemos que el desenlace primario utilizado fue la presencia de tromboembolismo venoso y mortalidad por todas las causas, y como desenlace secundario se tuvo el tromboembolismo venoso mayor, que era también la presencia de tromboembolismo venoso y mortalidad asociada exclusivamente a tromboembolismo venoso. El desenlace primario no fue estadísticamente significativo, pero tanto en el seguimiento inicial como en el seguimiento a 90 días se vio una diferencia significativa que favorecía el uso de la profilaxis extendida en cuanto a ocurrencia de tromboembolismo y mejoría de mortalidad asociada al mismo. En cuanto al desenlace de mortalidad, no hubo diferencias significativas tampoco entre el uso de la heparina de bajo peso y el uso de placebo. En cuanto a la tromboprofilaxis extendida con DOAC, recordemos que la recomendación era con una baja calidad de la evidencia y una recomendación débil. Uno de los estudios utilizados es este, en el cual se evaluó la eficacia de la Pixaban, perdón, la seguridad principalmente de la Pixaban con respecto a la enoxaparina para prevenir el tromboembolismo venoso postoperatorio, ¿cierto? Entonces incluyeron 400 mujeres que tuvieran una sospecha de SEA ginecológico, que eran sometidas a cirugía. De estas, pues como eran con sospecha, aproximadamente el 20% resultaron con alteraciones benignas, ¿cierto? Se aleatorizaron entonces a recibir 28 días de apixaban, a una dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas o a recibir enoxaparina 40 miligramos subcutáneos al día. Debe tenerse en cuenta que ambos grupos recibieron una fase inicial con enoxaparina por 7 días en el postoperatorio. Este estudio pues, es particular porque el desenlace primario fue un desenlace que consideraríamos de seguridad, es decir, se evaluó el sangrado mayor y clínicamente relevante no mayor, y como secundario ya se evaluó un desenlace de eficacia que era la ocurrencia de tromboembolismo venoso, presencia de eventos adversos, adherencia y la calidad de vida. Entonces vemos que aquí no hubo una diferencia en el desenlace primario ni en el desenlace secundario, pero nos quedan dudas con respecto a la eficacia del tratamiento o de la intervención, principalmente porque el cálculo de la N del estudio se hizo a partir de un resultado de seguridad y no de uno de eficacia, lo cual pues nos disminuye de manera importante el poder de encontrar diferencias significativas. Este estudio evaluó entonces el uso de rivaroxaban versus placebo para la tromboprofilaxis extendida y, en resumen, lo que encontró es que el uso de rivaroxaban disminuyó la incidencia de eventos tromboembólicos con una P estadísticamente significativa y sin alteraciones, digamos que en desenlaces de seguridad con sangrado mayor y ningún evento de desenlace fatal. Sin embargo, este estudio de nuevo compara rivaroxaban versus placebo y no rivaroxaban versus heparinas de bajo peso molecular, que es lo que se sabe pues que es la estrategia más efectiva, por lo cual no tenemos, digamos que suficientes herramientas para poder recomendar con fuerza el uso de DOACs como profilaxis perioperatoria extendida en los pacientes con cáncer. En la guía se hace mención con respecto a algunos modelos de predicción para definir a qué pacientes les extenderemos esta tromboprofilaxis, ¿cierto? Ellos mencionan dentro de las recomendaciones la presencia de algunos factores de riesgo asociados a la ocurrencia de trombosis, pero digamos que por fuera de las recomendaciones mencionan este modelo de predicción en específico, el score de Caprini, y hacen mención entre otros a este estudio publicado en el 2018, en el que se hizo un seguimiento a una corte después de establecer un modelo de evaluación del riesgo por el score de Caprini, con el cual se tomaba la decisión de iniciar anticoagulación de manera extendida después de completar 7 días de profilaxis perioperatoria. Entonces, se hizo un seguimiento durante 60 días y lo que se encontró fue que en el grupo
en el que se utilizó la intervención, solamente hubo 2 eventos sobre 64 pacientes en seguimiento con respecto a 22 de 302. Esto pues no dio una diferencia estadísticamente significativa, pero pues evidenció una tendencia a un beneficio asociado al uso de este score para definir el uso de la estrategia de tromboprofilaxis extendida sin la ocurrencia de eventos de sangrado. Entonces, pues, a ellos les parece que eso fue suficiente, pues, para decir que la intervención era segura. Sin embargo, queda la duda aquí porque en realidad el grupo de comparación no se utilizó tromboprofilaxis extendida. Hubiera sido bueno que se evaluara entonces una estrategia de tromboprofilaxis extendida según criterios del médico tratante con respecto a el definir el uso de la tromboprofilaxis por el score de Caprini o la escala de Caprini. La escala de Caprini consiste entonces a que a distintos factores de riesgo se les asocia un puntaje con un peso específico para definir si se aumenta o no el riesgo de presentar trombosis, tromboembolismo venoso. En este estudio en específico se utilizó la tromboprofilaxis extendida a los pacientes que tuvieran un alto riesgo caracterizado como un puntaje mayor o igual a 9. Bueno, entonces, pasando a la siguiente pregunta, respecto a cuál es el mejor método de tratamiento en pacientes con cáncer y tromboembolismo venoso establecido para prevenir recurrencias, hay dos recomendaciones en las cuales se tiene una alta calidad de la evidencia y una fuerte recomendación. La primera es que la anticoagulación inicial puede realizarse con cualquiera de estas estrategias, heparinas de bajo peso molecular, heparinas no fraccionadas fondaparinux, rivaroxaban o apixaban, y que de todas estas, cuando se vaya a utilizar una estrategia de anticoagulación parenteral para el tratamiento del tromboembolismo venoso, se prefiere el uso de heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada. Esto en los pacientes que no presenten un deterioro renal grave definido como una aclaración de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto. Ahora, con respecto a la anticoagulación a largo plazo, se prefieren estas estrategias también, las mismas, durante al menos 6 meses y estas se prefieren por encima de los antagonistas de la vitamina K, debido a que se ha demostrado una mayor eficacia. Ahora, debe tenerse en cuenta que, como recomiendan ellos, hay una reducción de la recurrencia de trombosis, pero un aumento del riesgo de sangrado con el uso de inhibidores directos del factor 10A con respecto a la heparina de bajo peso molecular, por lo cual el uso de estos medicamentos deberá hacerse de manera individualizada y considerando factores que aumentan el riesgo de sangrado como cánceres mucosos o, por ejemplo, gastrointestinales y genitourinarios. Adicionalmente, recomiendan también hacer una juiciosa verificación de interacciones entre estos medicamentos y los medicamentos recibidos por el paciente. Entonces, digamos que para evaluar para generar estas recomendaciones, ellos evalúan distintos estudios. Vamos a ver entonces los principales estudios por cada una de las distintas intervenciones, empezando por las heparinas de bajo peso molecular. Y la primera recomendación lo que dice es que cualquiera de estas estrategias es mejor que los antagonistas de vitamina K. Vemos en este RCT publicado en el 2018, en este metaanálisis que incluyó 8 ensayos aleatorizados con 2.327 pacientes, que se vio que no hubo una diferencia significativa entre el uso de antagonistas de la vitamina K y heparinas no fraccionadas de bajo peso molecular con respecto a la reducción de mortalidad por todas las causas a un seguimiento de 6 meses, pero que sí hubo una disminución en la recurrencia de tromboembolismo venoso y que no hubo diferencia en el sangrado mayor a 6 meses, por lo cual pues podemos decir que hay buena evidencia que nos dice que las heparinas de bajo peso molecular tienen mejor eficacia que las antagonistas de la vitamina K. Esta revisión sistemática tiene varios estudios, los más representativos son el estudio CLOT y el estudio CATCH. Vamos a realizar estos dos estudios. El estudio CLOT fue pues uno de los estudios clásicos del tratamiento de tromboembolismo venoso en cáncer. Fue publicado en el 2004, incluyó 606 adultos con cáncer y trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar agudos.
se excluyeron, se utilizó algunos criterios de exclusión que vamos a ver que se han repetido a lo largo de la historia pues, de este contexto, como carcinoma vasocelular y escamocelular de la piel, pacientes con peso menor a 40 kilogramos, clases funcionales ya muy deterioradas, pacientes que hubieran recibido algún tratamiento de anticoagulación antes de la aleatorización, la presencia de algunas contraindicaciones para el uso de las heparinas, como sangrado activo, la historia de trombosis inducida por heparinas y pues, alteraciones de la función renal. La intervención fue entonces el uso de alteparina, 200 unidades por kilo al día, como terapia puente, y luego, pues digamos que el inicio de warfarina para lograr un INR de meta entre 2 y 3, con una meta pues de 2,5, versus el uso de alteparina. Y a los pacientes pues continuaban con warfarina durante 6 meses y el grupo de intervención simplemente seguía de alteparina a 150 unidades por kilo por día hasta el mes 6. Entonces, en este estudio lo que se vio es que el riesgo de presentar el desenlace primario, que fue el primer episodio de recurrencia sintomática de tromboembolismo venoso, fue mucho menor en los pacientes con dalteparina, con un hazard ratio de 0,48, que con un intervalo de confianza del 95% de 0,30 a 0,77, lo cual nos dice que pues, es un resultado preciso y sin una diferencia significativa entre la ocurrencia de sangrado mayor de 6 versus 4%. Vemos que se incluyeron una amplia variedad de tumores, incluyendo tumores que pues, se consideran de alto riesgo de sangrado, por ejemplo, del tracto genitourinario y de abdominales gastrointestinales y de cerebro. El estudio CATCH fue publicado en el 2015. En este estudio se evaluó el uso de tinzaparina versus warfarina. Fue de etiqueta abierta con 1.035 pacientes que tuvieran cáncer activo y incidencia, pues, ocurrencia nueva de TBP y embolismo pulmonar. Se excluyeron prácticamente los mismos pacientes. Y la intervención fue de 175 unidades internacionales por kilo de tinzaparina versus warfarina con una meta también de 2,5 en el INR. Estos de warfarina también habían recibido un puente inicial con tinzaparina. Y lo que se encontró, pues en este estudio se evaluó como desenlace primario tanto tromboembolismos venosos que fueran sintomáticos como tromboembolismos venosos incidentales encontrados en el seguimiento a partir pues, de ultrasonografías. Y en el desenlace de seguridad se evaluó sangrado mayor, sangrado clínicamente relevante no mayor y mortalidad por todas las causas. Lo que se encontró fue que había una reducción del riesgo de la recurrencia de tromboembolismo venoso en general con el uso de tinzaparina y sin una diferencia significativa en el riesgo de sangrado mayor. Bueno, esto nos dice pues que en definitiva la heparina de bajo peso molecular es superior a los antagonistas de la vitamina K. Bueno, esta es un metaanálisis en el que se evaluó los distintos métodos parenterales para el tratamiento de tromboembolismo venoso y traigo los resultados específicamente de las heparinas de bajo peso molecular versus las heparinas no fraccionadas. Vemos que no hubo diferencias a 3 meses con respecto a mortalidad por todas las causas y que hay una tendencia a favorecer a la heparina de bajo peso molecular con el uso de las heparinas de bajo peso molecular con respecto a las no fraccionadas. Sin embargo, había una heterogeneidad importante entre los estudios considerados. Entonces, hay una tendencia a favor de la heparina de bajo peso molecular y pues esto hace que se prefiera sobre la heparina no fraccionada en la recomendación de la guía. En cuanto al Fondaparinux, aquí lo que digamos que el estudio que mencionan y el que le dan más peso es este, en el cual se hizo un análisis post-hoc de estos dos estudios, el MATIS-PE y el MATIS-DBT, que incluía 237 pacientes con DBT proximal o embolismo pulmonar. En estos dos estudios se evaluó entonces el uso de Fondaparinux versus enoxaparina en el de trombosis venosa profunda y versus heparina no fraccionada en el de embolismo pulmonar. La dosis utilizada de fondaparinux en ambos estudios dependía del peso y pues es la que conocemos usualmente. A pacientes de menos de 50 kilos usaron 5 miligramos, 7,5 para los de 50 a 100 y para los de más de 100 kilos se utilizaba 10 miligramos.
Lo que se vio es que había una diferencia, digamos que en la ocurrencia de tromboembolismo venoso con un aumento de esta ocurrencia en los pacientes que recibían fondaparinux, pero sin diferencias con respecto a los desenlaces de seguridad, ¿cierto? Esta diferencia en el desenlace de tromboembolismo venoso desapareció con digamos que con el seguimiento completo. O sea, tempranamente sí había más tromboembolismo venoso, pero esta diferencia desaparecía con el seguimiento, eh, 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 digamos que subsecuente, con respecto principalmente al sangrado mayor. Con respecto a los DOACs, se incluyeron eh, distintos estudios que evaluaban a ledoxaban, a rivaroxaban y a apixaban. Traje los principales. El estudio Hokusai evaluó eh, el uso de doxaban para el tratamiento del tromboembolismo y incluyó 1.050 pacientes con cáncer y TBP proximal o embolismo pulmonar que fueran ya sea sintomáticos o incidentales. Excluyeron los mismos pacientes muy parecidos los criterios de exclusión a los estudios previos y utilizaron entonces edoxaban una dosis de 60 miligramos previamente con un pequeño puente de heparina de bajo peso molecular por 5 días y luego continuaban el tratamiento con edoxaban. A los pacientes que tuvieran una aclaramiento de creatinina de entre 30 y 50 mililitros por minuto o que tuvieran un peso de menos de 60 kilogramos, les daban edoxaban 30 miligramos al día. El grupo control recibió dalteparina, 200 unidades por kilo al día por 30 días, que después se disminuía a 150 unidades kilo día por 6 a 12 meses en total de ambas intervenciones. El desenlace primario evaluado fue la recurrencia de tromboembolismo venoso y sangrado mayor. En este estudio combinaron ambos, el de seguridad y el de eficacia. Y lo que se vio es que no había diferencias significativas para este desenlace, lo cual dio una P significativa para no inferioridad, pero no significativa para superioridad. Cuando, digamos que específicamente de sangrado mayor, tenían una diferencia de 6,9 versus 4% de sangrado mayor, digamos que favoreciendo a la dalteparina, con un hazard ratio de 1,77 que fue estadísticamente significativo. Y sin embargo, cuando dividimos este desenlace compuesto, vemos que el riesgo de recurrencia de trombosis venosa fue menor con edoxaban y que el riesgo de sangrado fue mayor con edoxaban. Entonces, esto hizo que nos diera la no inferioridad del medicamento. En cuanto a ya el uso de rivaroxaban en este contexto, el estudio SELECT-D, publicado en el 2018, fue un RCT piloto en el cual pues, se planeaba establecer la ocurrencia de tromboembolismos venosos para a partir de ahí, digamos que hacer un segundo estudio de fase 3 en el que se evaluara entonces la eficacia del rivaroxaban. Sin embargo, pues esto se quedó como un estudio piloto y se incluyó 406 pacientes con más de 40 kilos que tuvieran un cáncer activo, que tuvieran unas clases funcionales buenas, entre un ECOG 0 a 2 y con, entre comillas, una adecuada función hematológica, hepática y renal, ¿cierto? Con unas factores de exclusión que sean, pues, eran muy similares a las previas, añadiendo el uso pues, de ASA que no se había considerado en los otros estudios. Utilizaban entonces rivaroxaban, 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas y luego cambiaban a 20 miligramos al día y el control era la dalteparina a la misma dosis utilizada en el estudio Hokusai. El seguimiento se hizo a 6 meses. El desenlace primario evaluado fue entonces la recurrencia de tromboembolismo venoso y el secundario fue sangrado a los 6 meses. Entonces, digamos que se comporta igual al estudio anterior. Vemos que hay una disminución de la ocurrencia de tromboembolismo venoso con el rivaroxaban y un aumento del riesgo de sangrado con el medicamento. Digamos que este aumento del riesgo de sangrado fue representado principalmente por sangrados no mayores, porque en el sangrado mayor no hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque sí una tendencia a estar aumentando. Finalmente, el estudio Caravaggio fue el estudio que se publicó en el 2020 y en el cual se evaluó la eficacia de apixaban con respecto a alteparina para el tratamiento del tromboembolismo venoso en cáncer.
Este fue un estudio que incluyó 1.170 adultos que tuvieran cáncer y tromboembolismo venoso, ya sea TBP o embolismo pulmonar, que fueran o sintomáticos o incidentales. De nuevo, los criterios de exclusión eran muy similares en todos estos estudios y la dosis de apixaban utilizada fue de 10 miligramos 2 veces al día durante la primera semana y luego se continuaba a 5 miligramos 2 veces al día. Los desenlaces también muy similares, tromboembolismo recurrente, pero este estudio incluyó entonces TBP que ocurriera en miembros superiores y el desenlace de seguridad fue sangrado mayor. Este estudio fue, digamos que, interesante, principalmente porque si bien se vio una disminución de los eventos tromboembólicos, con el apixaban no hubo diferencia entre la ocurrencia de sangrado mayor entre el uso de apixaban con respecto a la dalteparina. Y esto pues nos da un perfil que sugiere una seguridad mayor con el apixaban con respecto a los otros DOACs. Bueno, entonces pasaremos a el análisis crítico de la guía de práctica clínica, ¿cierto? Utilizaremos la herramienta JAMA, que es bastante práctica para evaluar, digamos que rápidamente la posibilidad de utilizar una guía de práctica clínica para nuestra práctica clínica diaria. Y las recomendaciones, digamos que las preguntas que nos hace, la primera es si las recomendaciones son claras y viables, y para esto deberemos considerar entonces si las intervenciones son claras y si es clara la fuerza de la recomendación. Digamos que las intervenciones recomendadas por la guía sí son claras, se especifica qué medicamentos se puede utilizar y en qué contextos, ¿cierto? Sin embargo, la fuerza de las recomendaciones en algunas de las preguntas suele ser moderada a fuerte o débil a moderada, y entonces esto induce pues para el lector una dificultad en la interpretación de la guía. Sería mucho más claro si la guía estableciera directamente si la recomendación tiene una fuerza moderada o fuerte para tomar decisiones más fácilmente. Bueno, la siguiente pregunta es si la evidencia fue resumida utilizando métodos de revisión sistemática rigurosos. Entonces, aquí la verdad nos queda la duda con esta guía, principalmente porque el panel de expertos decidió incluir únicamente estudios que tuvieran más de 50 pacientes y lo que me parece más importante fue que excluyeron estudios que no fueran publicados en el idioma inglés. Y esto pues nos puede generar, digamos que dificultades para la aplicación de la guía en otros contextos. Usualmente las publicaciones en inglés pues incluyen eh, pacientes ya sea angloparlantes o usualmente europeos y norteamericanos y deja por fuera a todo el resto de países. Sin embargo, pues cuando nosotros pues evaluamos la aplicación, vemos que puede no haber muchas diferencias, pero pues esto es una duda grande en la guía. Bueno, si nos preguntan también si el grupo de expertos consideró todos los resultados importantes para los pacientes. Diríamos que a grandes rasgos sí, ¿cierto? Consideran los más importantes, que fueron muerte, tromboembolismo venoso y sangrado. ¿Cierto? Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tenían en cuenta todos los estudios, tromboembolismos venosos que fueran asintomáticos, o sea, sin una repercusión clínica necesaria, y no se consideró la calidad de vida la calidad de vida de los pacientes asociada a las intervenciones dentro de las recomendaciones de la guía. Sin embargo, los resultados pues, más importantes sí fueron considerados por la guía, entonces le doy un visto a esta pregunta. En la pregunta número 4, que es para evaluar si el panel realizó juicios apropiados en la interpretación de la evidencia, me parece que sí, ¿cierto? Entonces, para esto, el panel consideró adecuadamente la magnitud del efecto y la importancia relativa de los resultados. Para esto sí, tuvo una buena revisión, digamos que del balance riesgo-beneficio de los tratamientos y sí consideró todos los factores relevantes para formular recomendaciones. Aquí pues cabe poner como la dudita con respecto a si hay alguna dificultad en la implementación de pronto con factores económicos, pero digamos que a grandes rasgos sí se cumple este factor de la guía. Bueno, em, continuando en la evaluación de este aspecto, entonces nos preguntan si es apropiada la fuerza de la recomendación. De lo que evaluamos, en la mayoría sí podrían ser apropiadas la fuerza de la recomendación, excepto en la recomendación específica con respecto a la combinación de la terapia farmacológica más
las estrategias de compresión neumática intermitente. Y si nos preguntan si el panel evitó que sus conflictos de interés influyeran en los juicios. Aquí pues la guía sí tiene un apartado donde enlistan cada uno de los conflictos de interés del panel de expertos, sin embargo no mencionan específicamente unas estrategias que evitaran que estos, digamos que conflictos de interés afectaran las recomendaciones de la guía. Finalmente, la última pregunta es con respecto a si se puede aplicar estas recomendaciones a un paciente específico. Y lo que vemos es que hay unas diferencias, pues nos preguntan si existen diferencias importantes entre la pregunta de la recomendación y la pregunta clínica del paciente. Podríamos decir que no, que el contexto pues, de tromboprofilaxis perioperatoria y de tratamiento de tromboembolismo venoso en nuestra clínica pues, es muy, digamos que puede aplicarse tranquilamente con respecto a los estudios que revisamos. Y que nos preguntan si alguno de los factores contextuales tienen alguna influencia importante en la recomendación. Pues digamos que si bien no se consideró algunos factores económicos o de acceso a las posibles terapias o tratamientos como de prevención, mm, digamos que en nuestro contexto el acceso a los tratamientos de anticoagulación es relativamente fácil y se puede pues asegurar en la mayoría de los casos una adecuada terapia a los pacientes, por lo cual, pues, digamos que también le doy un visto bueno a este aspecto de la evaluación de la guía. Entonces, en conclusiones, como conclusiones, tenemos que el riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer es muy alto y su ocurrencia aumenta la probabilidad de muerte y puede retrasar el tratamiento de los pacientes con cáncer. Entonces, es importante actuar sobre la enfermedad, que la profilaxis en el perioperatorio reduce el riesgo de ocurrencia de tromboembolismo venoso tanto en el momento inicial hasta la semana como hasta las 4 semanas del posoperatorio, que la heparina de bajo peso molecular sigue siendo hasta el momento el fármaco de elección para esta tromboprofilaxis perioperatoria, que los DOACs pueden utilizarse, son eficaces y relativamente seguros para el tratamiento del tromboembolismo venoso, que con respecto ya a la guía, pudo no haberse tenido en cuenta toda la evidencia relevante con estas limitaciones, digamos que de los estudios considerados por el panel de expertos y que, pues a pesar de esto, la guía finalmente nos brinda unas recomendaciones útiles que pueden utilizarse en nuestra práctica clínica diaria siempre y cuando se adapten pues al caso específico que se está evaluando. Eso era entonces lo que quería traerles para el día de hoy. Espero haya sido de utilidad para ustedes. De nuevo, lamento los inconvenientes y abro el espacio a posibles comentarios. Bueno, buenos días, Javier. Muchas gracias por la revisión. Una revisión muy amplia y compleja de hacer con toda la evidencia que existe y sobre todo por la calidad de la evidencia que a veces queda uno con muchas dudas sobre cómo se genera la evidencia, pues, y las recomendaciones de los expertos. Eh, pues yo estoy de acuerdo con vos, ya que la evidencia a veces es catalogada como fuerte, pero sobre todo en el tema de la recomendación del tiempo, de la extensión de tratamiento en la profilaxis, es muy dudosa. Pero partiendo de lo que se trae y de todas las series de datos que teníamos previamente alrededor de cuando se presentan los eventos embólicos en los pacientes hospitalizados y que mostraban el riesgo es en esos primeros 7 días. Creo que la recomendación es fuerte alrededor de extender ese tratamiento hacia allá, más allá de los diseños metodológicos. Y la extensión de tratamiento más allá de ese tiempo para pacientes de más riesgo, como pueden ser los pacientes con cirugías abdominales o pélvicas, tumores, sobre todo ginecológicos, pues es dudosa, y yo creo que tiene que ir de la mano con el riesgo de sangrado que tienen esos pacientes. Entonces yo siempre he dudado que esos pacientes requieran un tratamiento extendido más allá de eso. Tú bien lo mostraste, el score de Capellini no es un score que ha sido válido en otras poblaciones y como lo dijiste muy bien, esto también adolece de poder estadístico, sobre todo para buscar no solamente para descartar pues la hipótesis planteada, sino para poder buscar eventos que son de baja frecuencia, como son los sangrados. Entonces yo realmente con la recomendación de tiempo extendido más allá de 7 días no quedo muy contento. Y con relación a las alternativas de tratamiento
que involucren ya los DOAC dentro de los escenarios terapéuticos en cáncer, pues todos los estudios son estudios de no inferioridad y yo creo que tenemos que tener también en cuenta los pacientes excluidos. La recomendación a favor del uso, o de por lo menos los DOAC no son inferiores a las heparinas de bajo peso molecular. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes que no tengan que no sean pacientes con cáncer gastrointestinal, y eso pues ya excluye una gran cantidad de los pacientes en nuestra práctica clínica, y con tumores geniturinarios. Yo creo que esos eran como los comentarios grandes alrededor de lo que dijiste, y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, doctor. El doctor David Vélez está levantando la mano. Si le podemos, por favor, asignar el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenos días, Javier. Quería preguntarte a ti y al profe Diego Mauricio, de hecho los saludo, y un abrazo, profe. Eh, ¿Qué recomendaciones de pronto nos podrías dar en esos pacientes que fueron excluidos del estudio CLOT y el CATCH, como los pacientes que tenían un peso menor de 40 kilos, que tenían un ECOG 3 y 4, con plaquetas en un umbral, por ejemplo, en el estudio CLOT de 75.000? No sé ¿qué recomendaciones generales han tenido ustedes como puntos de buena práctica clínica cuando ven los pacientes? Hola David, un gusto también saludarte, hermano. Un abrazo. David, pues hermano, o sea, ya son recomendaciones más de expertos y recomendación de la práctica clínica. Eh, con relación, arranquemos como con la más fácil, que es recuento plaquetario 75.000. Entonces la idea es que manejar la misma dosis con recuentos plaquetarios por encima de 50.000. Sería como la más fácil. Por debajo de 50.000 ya sí dependerá mucho de la evaluación del riesgo-beneficio, de qué paciente, de que hayamos descartado otras causas alrededor de ese recuento plaquetario, que sean potencialmente corregibles, eh, o que sean asociados pues al cáncer como tal. Es decir, eh, hay, hay patologías en tumores sólidos que son tratadas con medicamentos como puede ser gencitabina, que con dosis acumuladas mayor a 10 gramos por superficie corporal, se asocian a riesgo de PTI asociado a medicamentos. Entonces, como si podemos tratar de encontrar algo que nos pueda explicar ese recuento plaquetario, que lo podamos modificar con un cambio de esquema de tratamiento, y después vemos que la condición hematológica va recuperando, pues sería otra forma para decirle a los pacientes que pueden ser tratados con recuentos plaquetarios por encima por debajo de 50.000, porque pues la PTI también se asocia a trombosis y es una condición que yo voy a poder tratar de corregir. Esa sería la primera. Las recomendaciones con dosis en pacientes con pesos extremos, con pesos no incluidos dentro de los ensayos clínicos. La idea es mantener la dosis propuesta en otros escenarios, como puede ser la dosis de los pacientes con síndrome coronario agudo, en el que no se hace pues un ajuste distinto, sino que se mantiene como la misma dosis por miligramo de peso. Y para pacientes con depuraciones bajas, por debajo de 30 eh, milímetros por minuto, la idea es ajustar la dosis a la mitad. Y si pudiéramos manejar pues otros parámetros de laboratorio para poder tener mayor seguridad, pues lo haríamos, pero no lo tenemos. Pero ya son como recomendaciones de experto, David, no hay como nada como muy grande alrededor de eso. Sí, profe, yo creo que de pronto usted es más fácil, ha visto pacientes con ese ECOG 3 y 4 y que uno, cuando se ha preguntado que de pronto no hay necesidad de anticoagular al paciente dado que está en un estado ya muy avanzado o terminal o paliativo, ¿cierto? Estos Ah, son pacientes esa que a pregunta veces me faltó. ¿Qué hacer con los tres o cuatro? Pues ahí sí, como vos lo estás diciendo muy bien, es el balance de qué voy a ganar. A tratar de evitar la futilidad. En un paciente tres o cuatro, ¿qué vamos a ganar? Ya será que esto va a aumentar la morbilidad y va a ser fútil.
Entonces, hay muchos puntos en los que es mejor ir escalando tratamiento más allá de buscarle dar algo. Probablemente ahí la mejor conducta es dar menos, será lo mejor para el paciente. Pero no olvidar que algunos pacientes pueden tener una clasificación de COP3 y que sean potencialmente recuperables, como pueden ser pacientes con una hipercalcemia maligna, como lo hemos visto cuando ustedes están por acá en Ronda, o los pacientes con emergencias oncológicas del sistema nervioso central, que en ese momento pueden ubicarse con un ECOG 3 o 4 y que van a ser potencialmente corregibles su condición. Entonces, no limitar el esfuerzo terapéutico en ellos, en esos que tienen condiciones potencialmente corregibles. El enfoque está hecho y está pensado y así fue evaluado en pacientes con una enfermedad crónica, en un cáncer ya con un diagnóstico establecido y en el que los pacientes probablemente no tengan alternativas terapéuticas que permitan mejorar su ECOG. Entonces, visto así, pues es una escala que es poco dinámica, pero siempre considerar en nuestros pacientes lo que les acabo de decir, si podemos resolverlo. Y lo segundo es que hay terapias que han cambiado rotundamente la historia natural de esos pacientes. Entonces hay pacientes que van a beneficiarse de esos tratamientos y que pueden pasar rápidamente de tener un ECOG 3 a tener un ECOG mejor, como pueden ser los pacientes con cáncer de pulmón, cáncer renal y algunos pacientes al inicio temprano de un cáncer de mama. Pues no quiero ser excluyente solamente con eso, probablemente sean muchos más, pero es uno de los que traigo ahorita a colación. Gracias, profe. Pronto, muchas gracias, profe, por la pregunta y también por la participación. Como para agregar también, tener en cuenta la posibilidad de uso de estrategias PES adicionales mientras solucionamos todas estas dudas que tenemos con respecto a los recuentos plaquetarios. Por ejemplo, mientras hacemos evaluaciones, el uso de filtros de vena cava pues, no está contraindicado en estos pacientes, siempre es digamos que una intervención que tiene también poca evidencia, pero que pues, puede ser una estrategia de salvamento en una aproximación inicial al tratamiento de los pacientes. Y bueno, continuando con las preguntas, hay una pregunta en el chat y nos preguntan con respecto a cómo evaluar el riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer de próstata y antecedente de cáncer de colon ya resecados y curados. Entonces, en estos casos, lo que se busca es siempre ver si el tratamiento, o sea, la profilaxis va a depender de si el paciente está sometido o no a un procedimiento quirúrgico mayor, es decir, que dura aproximadamente 45 minutos o más. Y de esto pues va a depender principalmente la indicación de la tromboprofilaxis perioperatoria. Con respecto a la profilaxis, pues digamos que a 6 meses ya el doctor Diego pues nos mencionó y estamos pues de acuerdo en cuanto a que la evidencia no es suficiente para digamos que proponer esta estrategia de tromboprofilaxis extendida. Sin embargo, si se fuera a hacer, los pacientes que más se benefician son los que tienen alto riesgo de trombosis. Estos son pacientes obesos, que tengan una movilidad disminuida, que tengan antecedentes ya conocidos de tromboembolismo venoso, o podríamos utilizar de nuevo sin una evidencia fuerte que lo respalde algunos scores como por ejemplo el score de Caprini y por ejemplo otro score es el score de Corana, aunque este se ha validado más, es para el uso de profilaxis en el uso de la quimioterapia.